Bien, en la parte de estática tiene como particularidad que la resolución de los problemas se basa en la aplicación de las ecuaciones de equilibrio, ¿no? Ecuaciones de equilibrio, dentro de las ecuaciones de equilibrio podemos clasificarlas o podemos tener dos grandes grupos. Tenemos las ecuaciones de equilibrio translacional, que son las que nos dicen que el sumatorio de fuerzas tiene que ser cero, es decir, que tiene que haber un cuerpo que no se traslada, que no se mueve de un sitio a otro, pero además, si no es suficiente con esas ecuaciones para la resolución del problema, tendríamos que aplicar una ecuación adicional, que es la de equilibrio rotacional, ¿no? Que es, bueno, la que implica que el cuerpo en cuestión, que el sólido en cuestión, pues no gira. Combinadas estas dos ecuaciones, pues no, o estas tres, ¿no? Más bien, porque la de sumatorio de fuerzas en realidad se convierte en dos ecuaciones escalares, ¿no? Es una ecuación vectorial que se convierte en dos escalares, que combinada con la de suma de momentos, lo que nos va a dar es un sistema de donde vamos a sacar pues las incógnitas que suelen ser las reacciones en los apoyos, tensiones de cuerdas, cosas por el estilo, ¿no? Bien, entonces los pasos a dar para resolver un problema de estática son siempre los mismos. En primer lugar, tenemos que hacer, como hacíamos en dinámica, un diagrama del sólido libre, que se llama, ¿no? Que es un diagrama en el que nosotros pintamos todas las fuerzas que están aplicadas sobre el sólido. Luego, escoger unos ejes de referencia, X e Y, que podemos escoger a nuestra conveniencia, como nosotros queramos. Descomponer las fuerzas que no estén en la dirección de esos ejes y luego aplicar las ecuaciones de equilibrio, que es donde después, pues utilizando herramientas matemáticas, la verdad es que bastante sencillas, vamos a obtener pues las incógnitas que nos pidan. Entonces vamos a empezar con un primer problema que consiste, que me dice que bueno, tenemos una mesa, ¿no? Y de uno de los extremos queremos colgar un peso. Y me dice que qué peso se debe colocar en el extremo de la mesa para que vuelque. O sea, nosotros lo que queremos hacer es que gire. Bien. Los problemas de volcado, por eso pongo este problema, los problemas de volcado son unos problemas muy particulares porque son problemas en los que una vez que el cuerpo vuelca, hay un punto que actúa como punto fijo, ¿no? Que en este caso la mesa, si nosotros le colgamos un peso aquí, pues la mesa va a quedarse con este extremo de la pata fijo y va a rotar pues en sentido, en este caso, sentido horario, ¿no? Siendo el punto fijo, lo que actúa como rótula, por así decirlo, punto o eje de rotación, el extremo de esta pata. Bien, el caso es que vamos a seguir siempre los pasos de la estática y nosotros, cuando nos dicen que un cuerpo va a volcar, vamos a suponer que primero está quieto y que resolvemos el problema por la situación de vuelco inminente, ¿no? De que va a empezar a volcar ya, en este momento. Pero justo antes de empezar a volcar está en una situación estática, ¿no? Entonces, como calculamos, lo que estamos calculando es algo así como la situación límite. Lo que os decía antes, ¿no? En primer lugar, tenemos que pintar las fuerzas que actúan aquí sobre este sólido, ¿no? Que en este caso pues serían las normales de apoyo de la mesa sobre el suelo, ¿no? Las patas de la mesa, el peso que está colgado ahí, el peso de la propia mesa, porque si os fijáis me dice una masa de tableros de 50 kilos, luego la mesa tiene un peso, entonces el peso hay que colocarlo. Y además me dice que cada pata tiene 5 kilos de... ¿Por qué entonces aparecen aquí todas estas fuerzas? Pues vamos a dar un poco de explicación de qué sería. Este sería el peso de la mesa, como viene marcado, y estos de aquí serían los pesos de las patas. Este sería el peso de una pata y este sería el peso de otra pata. Bueno, en realidad habría 4, pero aquí como tenemos el dibujo en 2 dimensiones, pintamos 2, aunque en realidad hay otras 2 del otro lado, ¿no? Bien. Entonces, este sería el diagrama del sólido libre. Este diagrama del sólido libre tiene una ventaja y es que, si os fijáis, todas las fuerzas están verticales, con lo cual la elección de ejes es
obvia, ¿no? Voy a pintar un eje horizontal X y un eje vertical Y de esta manera no voy a tener que descomponer nada. Entonces, el paso de descomposición me lo voy a saltar, ¿no? Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer es empezar a aplicar las fuerzas ya, ¿no? La ecuación de las fuerzas ya, ¿no? Entonces, dijimos, el equilibrio translacional es aquel que se impone de la condición de que el sumatorio de fuerzas es igual a cero. Aquí no tiene sentido aplicar sumatorio de fuerzas en X igual a cero. ¿Por qué? Pues que es que no hay ninguna fuerza en X. Entonces, sumatorio de fuerza en X igual a cero es obvio que se cumple al no haber ninguna fuerza en X. Entonces, sumatorio de fuerzas en Y igual a cero, ¿qué nos dice esa ecuación? Pues nos dice que lo que apunta hacia abajo tiene que estar equilibrado con lo que apunta hacia arriba. Entonces, ¿qué sacamos de aquí? Pues sacamos que el peso de la mesa, este de aquí, que aquí le llame peso tabla, ¿no? Peso tabla. Más 4 veces el peso de las patas, obviamente. Tiene 4 patas, las 4 tienen un peso vertical hacia abajo, entonces apuntan hacia abajo. Más P, que es este peso de aquí, ¿no? El peso que yo estoy colgando en el extremo derecho de la mesa. Eso tiene que ser igual a las fuerzas que apuntan hacia arriba. ¿Qué fuerzas apuntan hacia arriba? Pues las normales de las patas de la izquierda y las normales de las patas de la derecha. Aquí, si os fijáis, pongo N1 más N2, aunque en realidad yo podría poner 2N1 más 2N2, pero por la simetría del problema, yo lo que estoy suponiendo es N1 es la normal de las patas de la izquierda, de las dos en conjunto, y N2 es la normal de las patas de la derecha, de las dos en conjunto, ¿vale? Aunque habría una normal para cada pata, pero las dos normales de las patas de la izquierda son iguales y las dos normales de las patas de la derecha también son iguales. Bien, entonces de la ecuación de suma de fuerzas en Y igual a 0 yo saco esta ecuación. ¿Qué incógnitas tiene esta ecuación? Bueno, pues tiene una serie de incógnitas que son, por un lado, tengo P, que es lo que me pide el problema. Y por otro lado, tengo N2 y N1. Tengo 3 incógnitas. ¿Qué es lo que ocurre? Que lo que os decía antes, ¿no? Esto es un problema de vuelco. Y entonces, cuando algo vuelca, hay una de las patas que se queda sin contacto con el suelo. Esta, concretamente. Al volcar la mesa, esa pata se queda sin contactar con el suelo. Con lo cual, ¿eso en qué se traduce en las ecuaciones? Se traduce en que esta normal de aquí no va a aparecer, porque no existe. La normal solamente aparece, solamente existe cuando hay un contacto entre un sólido con pues, la reacción del suelo al apoyo, ¿no? Entonces, si esa pata pierde contacto con el suelo, pues esa pata ya no va a tener normal y esa normal va a desaparecer de las ecuaciones. Con lo cual, P es una de las incógnitas y N2 es la otra. ¿Qué ocurre? Que tenemos una ecuación y tenemos dos incógnitas. Y como hablábamos en ocasiones anteriores, yo necesito tantas incógnitas como ecuaciones para poder resolver un sistema. Entonces, dos incógnitas y una sola ecuación no me llega. ¿Qué tengo que hacer? Pues recurrir al equilibrio rotacional, ¿no? A la ecuación de suma de momentos. Entonces, lo que os digo aquí, ¿no? Necesitamos fijar unos ejes. ¿Dónde se fijan esos ejes? Bueno, es igual. Podéis fijarlos en el punto que vosotros queráis. ¿Qué recomendación hay? Pues la recomendación es que los ejes se fijen en el punto en el que haya aplicadas más fuerzas. ¿Por qué? Porque todas las fuerzas que estén sobre los ejes no tienen momento, es decir, me las voy a cargar de las ecuaciones del momento. Con lo cual, si yo escojo mis ejes de tal manera que las fuerzas que estén sobre ellos sean las máximas posibles, esas ecuaciones no van a aparecer esas incógnitas no van a aparecer en las ecuaciones. Entonces me voy a cargar una serie de incógnitas que me van a facilitar la resolución del problema. ¿Qué vamos a hacer aquí? Bueno, pues vamos a escoger los ejes como tenemos aquí marcados. Es decir, vamos a centrar los ejes en este punto de aquí. ¿Por qué? Porque así N2 me lo voy a cargar de las ecuaciones, no va a aparecer, ¿vale? Porque N2 está sobre los ejes y el peso de las patas de la izquierda tampoco. N1 tampoco, porque dijimos al perder contacto la mesa con el suelo, N1 desaparece y solo van a tener momento 3 fuerzas aquí, que son el peso de estas patas, el peso del tablero y esta P de aquí. Bien, ¿cómo se calcula un momento? Pues aquí tenemos la ecuación, ¿no? Suma de momentos
Sí, N2 es una fuerza que está sobre un eje y todas las fuerzas que estén sobre los ejes no tienen momento. Por lo tanto, N2, al escoger el eje Y encima de N2, yo lo que hago es que N2 no va a aparecer en las ecuaciones, va a tener momento cero respecto a los ejes que yo estoy utilizando. ¿Vale? Entonces se escogen los ejes de tal manera que yo vaya a eliminar de mi ecuación el mayor número de incógnitas posibles. Por eso yo escojo los ejes ahí en ese punto, porque así N2 desaparece. Bien, entonces, ¿cómo se calcula un momento? Tenemos aquí, suma de momentos igual a 0. Aquí esto está multiplicado por 2 porque dijimos hay dos patas, entonces cada una de ellas pues tendrá un momento. Bien. ¿Cómo se calcula el momento de una fuerza? En este caso estamos calculando esta de aquí, la de la pata de la izquierda. El momento de una fuerza se calcula multiplicando esa fuerza por la distancia que hay que mover esa fuerza para llevarla hasta el eje según el que está. Es decir, esta fuerza está según el eje Y, es una fuerza vertical. Entonces, la distancia que yo tengo que multiplicar esa fuerza para calcular su momento es toda la distancia que yo tengo que llevar o trasladar esa fuerza para llevarla hasta el eje Y, que son 2 metros. Por eso aquí aparece pata 1 por 2. Es decir, el valor de la fuerza multiplicado por la distancia que hay que llevarla hasta el eje Y. Y este otro 2 de aquí aparece porque hay dos patas. Las dos tienen el mismo momento. Bien. Siguiente fuerza que tiene momento, el peso del tablero, este que está aquí en el medio. ¿Cuánto será el momento del peso del tablero? Pues será multiplicar ese peso del tablero por una distancia. ¿Y qué distancia? La que hay que mover este peso del tablero hasta el eje que marca su dirección, es decir, hasta el eje Y. Que como el peso, por simetría, está en el punto medio, si todo de pata a pata hay 2 metros, pues del peso del tablero a la pata de la derecha habrá 1. Por eso aquí aparece peso de la tabla multiplicado por 1, fuerza por distancia. Y luego tenemos este peso P, que habrá que hacer exactamente lo mismo. Sí. Bien, entonces, ¿qué llama la atención aquí? Lo que llama la atención aquí es que hay momentos que tienen signo positivo y momentos que tienen signo negativo. Fijaros, los momentos de los pesos tienen signo positivo y el momento del P este, del cuerpo colgante, tiene signo negativo. ¿Por qué? Porque los signos se asignan en función del sentido de giro que provocan las fuerzas. De tal manera que sentidos de giro antihorarios son positivos, sentidos de giro horarios son negativos. ¿Cómo se mira el sentido de giro que provoca una fuerza? Vale, si yo pinté unos ejes, hay un punto que es el punto O, ¿no? Que es el origen de coordenadas. Entonces yo me tengo que imaginar que el punto O es el punto fijo, ¿vale? Y que la estructura gira como si O actuara como bisagra. Entonces, los pesos de las patas, si os fijáis, están colocados aquí, ¿no? Están situados aquí. Entonces, si este es el punto fijo, este peso haría que esto girara de esta manera, este sentido antihorario. Por eso aquí lleva signo positivo. Este peso, si esto actúa como punto fijo, este peso al tirar así hace que gire en sentido antihorario. Y el otro peso, el peso colgante, que hace que la mesa vuelque, al tirar así y ser el punto O, punto fijo, haría que gire en sentido horario. Por eso a ese se le pone signo negativo. ¿Vale? Entonces, los signos de los momentos dependen de cómo hace girar la estructura. Es decir, o dicho de otra manera, los pesos tienden a estabilizarla, tienden a que no vuelque, el peso P colgante tiende a que sí que vuelque. Entonces, unos tienen signo positivo porque hacen que gire hacia un lado, o porque tienden a que gire hacia un lado, y el otro tiene signo negativo porque hace que, o tiene la tendencia a que gire hacia el otro. Bien. Entonces, esta ecuación matemáticamente, la única incógnita que tiene es P. Vale, pues de aquí sale P directamente. En este problema solo nos pedía P, ¿vale? Pero nos podría haber pedido la normal, la N2 esta de aquí, ¿vale? Bueno, no nos la pedía. En el caso de que nos la pidiera, una vez que yo tengo calculado mi incógnita P, sería llegar aquí y sustituir todos los datos que yo conozco y calcular N2, ¿vale? Con lo cual ya tendríamos el primer problema
resuelto, ¿no? Simplemente pues con esa metodología, ¿no? Utilizar el diagrama del sólido libre y aplicar las ecuaciones.